Muy buenas y santas las tengan todas. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y de opinión generado desde la provincia llamada La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy contento y sobre todo muy halagado de poder compartir con ustedes una emisión más de La Conversa de Fin de Semana. Para el día de hoy, en La Conversa tenemos los primeros pasos hacia el cambio. Tenemos una conversa el día de hoy con Juan Pablo Sepúlveda Gauer, integrante de nuestra memoria colectiva, con quien vamos a intercambiar algunas opiniones, algunas percepciones, algunas reflexiones en torno a estos primeros días de gobierno del pacto histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez. Espero que sea útil para ustedes, para que puedan hacer sus análisis, pero sobre todo para que tengan otra opción diferente al trending de los grandes medios de comunicación. Antes de arrancar con la conversa, quisiera invitarlos a todos ustedes para que sigan regalándole dedito arriba a nuestra fanpage en Facebook de La Conversa, para que le sigan dando clic al suscribirse a la campanita y se vuelvan suscriptores de nuestro canal de YouTube, y para que sigan visitando nuestros perfiles en Twitter, en LinkedIn, y se den una pasadita por nuestro blog, laconversafindsemana.blogspot. Agradecerles a los backers de La Conversa por sus aportes y quiero dejarlos, antes de arrancar con la conversa, con el mensaje de nuestros socios, la gente de Minca Natural, productos naturales, alimenticios, medicinales, y su cerveza de cannabis dorada. A la gente de Minca Natural, muchas gracias. Vamos con la presentación y arrancamos en esta conversa del fin de semana del día de hoy con don Juan Pablo Sepúlveda Gauer, los primeros pasos hacia el cambio. Por favor, no se desconecten, empiecen a darle compartir. La Conversa de Fin de Semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La Conversa de Fin de Semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La Conversa de Fin de Semana. La Conversa de Fin de Semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, sean todas y todos bienvenidos nuevamente a esta emisión de La Conversa de Fin de Semana. Como pueden ver ustedes a mi lado, nuevamente tenemos la compañía, grata compañía, nos honra con su presencia hoy, don Juan Pablo Sepúlveda Gauer, integrante, perdón, de nuestra memoria colectiva, a quien le agradecemos de antemano pues haber aceptado la invitación para esta conversa del día de hoy. Juan Pablo, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Omar. Buenas noches o buenos días para los que nos vean, nos escuchen, y siempre será un placer compartir con todos ustedes las ideas que tengamos sobre estos temas. Bueno, la conversa que tenemos planteada con Juan Pablo hoy la vamos a dividir como mínimo en dos conversas, dos o tres conversas. Sí, Creemos justo y necesario que ante la campaña, la estrategia de desprestigio, de desinformación que ha emprendido la mal llamada gran prensa colombiana, es nuestro deber empezar a hacer pedagogía, de la que don Juan Pablo recalca cada que podemos conversar con él. Entonces, la hemos titulado los primeros pasos hacia el cambio. Es decir, no le vamos a colocar primeros días, 100 días, no, porque no nos parece justo, pero sí son los primeros de cambio. Vamos a conversar un poquitico sobre eso que ha pasado hasta ahora en tan poquito tiempo, pero que desafortunadamente la prensa nacional
ha obligado a empezar a hacer evaluaciones. Juan Pablo, ¿qué te parece? Primero empecemos por ahí. ¿Qué te parece que ya estemos evaluando, nos hayan obligado a empezar a evaluar a escasos 2 meses de iniciado el gobierno del pacto histórico? Bueno, lo primero es que creo que no es fácil para un gobierno que ha sido oposición, pues una verdadera oposición, porque hay algunos que se han llamado de oposición, pero tienen una misma línea política, lo que pasa es que tienen diferencias en cómo manejar las cosas, pero en definitiva en los últimos, yo diría casi 30 años, no ha habido un cambio de modelo económico ni político en ninguno de los gobiernos. Creo que hasta ahora estamos haciendo los primeros pinos frente a un gobierno que realmente se ha tildado y ha hecho oposición con argumentos, con debates, y que creo que no es fácil cambiar toda la infraestructura de poder que hay construida durante todo este tiempo y cambiarla en un lapso de tiempo tan corto como 2 meses. Creo que ahí hay que tener presente que todos los trámites que definitivamente traen unos grandes cambios tienen que ser discutidos en el Congreso. Vemos que ya hay proyectos en el Congreso que se están discutiendo, que en definitiva es lo que nosotros le decíamos también a muchos amigos, que gobernar solitos no va a ser fácil y usted va a tener que llegar a algunos acuerdos con algunos grupos políticos que definitivamente han participado en los gobiernos anteriores. Desde ese punto de vista podíamos mostrar pues algunas cosas que se han avanzado, otras que están avanzando y otras que definitivamente se proyectan mucho más adelante después de los primeros cambios. Yo hablaría de algo que podemos ver ya hoy, que se pudo hacer, en definitiva, es retornar a las horas nocturnas y dominicales de los trabajadores que, que se supone que había quedado en el proyecto de ley, que se iban a, ya la noche no empezaba a las 6 de la tarde, sino a las 6 de la noche, a las 10 de la noche, pero resulta que eso estaba condicionado a que se creara empleo y que se creara un número de empleos y que afortunadamente se pudo demostrar por ese lado. Como no cumplió con la finalidad de crear empleo, sino que más bien hubo más desempleo, se puede quitar esa parte y dejarla como estaba. Creo que es de las cosas que se han podido hacer y se han podido ver. Otra parte es la parte de la cúpula militar, que si bien es cierto había una gran bulla frente a qué pasaba con el ejército, qué pasaba con la policía. Lo cierto es que hubo renuncias de muchos generales, de muchos capitanes, de mucha cúpula militar, de la policía, que en definitiva habían estado con todo este modelo de todos estos años frente a algo que nos parece muy complicado, hayan o no hayan estado de acuerdo, hayan o no sabido. Habíamos perdido un momentico, ahorita retomemos, don Juan Pablo, para los que de pronto nos quedamos corticos. Estamos hablando de los primeros, de unas medidas que ya se habían visto en estos primeros días del gobierno del pacto histórico. Usted mencionaba el retorno de las horas extras, el retorno eh, a la normalidad laboral, en el entendido de que pues lo que había motivado el cambiar las horas extras y los horarios de trabajo estaba supeditado a la creación de unos empleos y de un número determinado de empleos, eso no se dio, pues entonces vuelve a la normalidad más o menos laboral que teníamos antes. Y estaba hablando usted también de lo de la cúpula militar, es decir, esos cambios que ya se están viendo a nivel del ejército y de la policía en estos primeros días, don Juan Pablo. Sí, de pronto estábamos hablando de que había, y lo planteábamos con los amigos, que había militares en la cúpula que efectivamente no estaban de acuerdo en cómo se ascendía y sobre todo utilizando los muertos, ¿no? Que me parece que es muy complicado dar ascensos, promociones, vacaciones, tiempo libre. Y si usted va a cambiar una política de Estado, como el manejo de la policía frente a la seguridad y al cumplimiento de toda la parte de derechos humanos, pues usted tiene que cambiar definitivamente y tener algunas personas que estén de acuerdo con eso, que me parece que es lo que están haciendo. Por ahí tenemos ya a nuestra amiga Ana Isabel, a quien esperamos un momentico, se acaba de adaptar. Ana Isabel, conecta tu micrófono, no te estamos escuchando.
Bueno, Juan Pablo, mientras se condiciona Ana Isabel, a quien le agradecemos de antemano, la oposición inteligente, encabezada en este momento por el pacto, perdón, por el Centro Democrático, algunos miembros del Partido Conservador, sobre todo el Partido Conservador Laureanista, algunos miembros de Cambio Radical, pareciera ser que no dan su brazo a torcer en el entendido de no aceptar ninguna de las propuestas de reforma que ha planteado el pacto histórico, es decir, estamos hablando de la reforma tributaria, empezando por la más sonada en estos días, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y una serie de propuestas, incluyendo lo de la paz total. Eh, ¿Qué opina, pues, de que a pesar de que los anuncios que ha hecho el pacto histórico y de las esperanzas que tienen muchos colombianos y colombianas, aún hayan sectores de la política tradicional que se opongan y que estén férreamente aferrados pues al tradicionalismo político de este país? Pues vea, yo pienso que creo que el gobierno también ha priorizado algunos temas que va a tocar este año y hay otros que los va a tocar más adelante. Creo que los que va a tocar más adelante, que también están haciendo mucha bulla, es la parte de la reforma a la salud y la reforma a las pensiones, que en definitiva eso trae otra discusión frente a, bueno, ¿realmente tenemos un buen sistema de salud? ¿Realmente las personas son atendidas por los especialistas de forma oportuna? ¿Les entregan los medicamentos de forma oportuna? ¿Tenemos acceso a los especialistas? Creo que ahí hay que mirar eso, o sea, no solamente es la parte de la EPS, si las dejan o no las dejan, sino es cómo se está prestando el servicio y que de alguna manera hemos visto a través de estos casi 20 años de la ley 100, ya casi 30, que efectivamente han aparecido muchas EPS y muchas las han liquidado. O sea, no es una cosa nueva que efectivamente se hayan liquidado EPS por malos manejos. También hemos visto cómo los recursos económicos de esas EPS terminan en grandes condominios o en grandes inversiones de los dueños de las EPS, que es una cosa que me parece infame, pues porque la salud se supone que está ligada a la vida y no a los negocios, y creo que hay que desligarlo desde ese punto de vista, creo que hay que llamar a mirar ese punto de vista desde esa perspectiva del negocio. Y lo otro, lo de las pensiones, que también es, bueno, ¿cuántas personas en los fondos privados se están pensionando? ¿Cuántas personas aportan durante tanto tiempo? Y efectivamente cuando se van a pensionar simplemente les dicen, no, ustedes no tienen aquí los recursos necesarios, no tienen 180 o 200 millones para pensionarse, entonces venga, le devuelvo la plata después de 10 o 15 trabajado. Creo que esos temas hoy especulamos frente a cómo pueden hacerse, pero sí me parece que hoy podemos hablar de la reforma tributaria. Y creo que ahí hay que tener presente que en la reforma, las reformas tributarias que se han hecho, en definitiva han dado concesiones a grandes inversionistas, a los grandes banqueros, a las grandes empresas, a los accionistas, a las utilidades, frente a cómo se maneja la explotación de los recursos naturales, los impuestos que pagan. Creo que hacia allá va orientada esta reforma tributaria, que aquí nos dicen, sí, es que es otra reforma tributaria, sí, pero en definitiva está mirando hacia otro aspecto, es quienes no han tributado y que efectivamente manejan grandes capitales y que podrían ayudar mucho más a la parte económica y de alguna manera quitarle el peso a los pequeños inversionistas o a la industria que puede ser más castigada con impuestos que los grandes capitales. Creo que eso hay que tenerlo presente, que si bien es cierto nosotros no es posible que nos metan la mano al bolsillo, pues ya nos están metiendo la mano al bolsillo con el IVA, con el 19%, con el 18%, haciendo mercado, pagamos impuesto. Entonces creo que hay que buscar eso. Y en definitiva creo que también lo que hay que buscar es, y que nos hemos preguntado, bueno, si tributamos más, efectivamente, ¿cómo hacemos para controlar esa parte de la corrupción para que esos dineros no terminen en seis bolsillos, no terminen en puentes arrugados, en puentes caídos, en obras que no se terminan, que me parece que es lo importante que hay que mirar, al menos frente a esa parte de la tributaria, y dejar pendiente la discusión de las pensiones cuando se presenten los proyectos, porque en definitiva creo que hasta ahora hay proyectos, pero no hay nada por escrito. Bueno, respecto al tema de la tributaria, en estos días el senador Gustavo Bolívar
ha sacado un trino que me parece interesantísimo. El hombre plantea palabra más, palabra menos, creo interpretar, que pues si bien es cierto, la propuesta de reforma tributaria original va a tener que ser negociada y las aspiraciones de cobro pues a los grandes capitales y a las personas que ganan más, nuevamente va a tener que ceder espacio pues ante la presión mediática y la misma presión política de algunos, inclusive aliados del pacto histórico. Entonces, él lo que plantea al ministro Ocampo es, bueno, está bien, si no podemos incrementar el costo, el monto de los impuestos que se esperan recaudar, porque no se puede meterle la mano a los grandes capitales, ¿por qué no aplicamos la ley en el sentido de castigar al evasor y al elusor, al que elude el pago de impuestos? eh, para, para a punta de la coerción, obligar a que por lo menos se pague lo que hay hasta ahora, que ese es la otra tragedia. Es decir, además de que se les hacen grandes concesiones en impuestos, no pagan. Y la ley dice que pues allá hay unas sanciones inclusive de tipo penal, pero no se aplican. ¿Usted qué opina de esa otra propuesta de que, pues si no les podemos cobrar más, por lo menos obliguémoslos a pagar? ¿Sería viable en última? ¿O cómo sería eso? Pues, Omar, yo creo que lo que tenemos que pensar y analizar es que justamente estamos tratando de cambiar radicalmente un modelo de tributación Mm. y cambiarla del todo, pues creo que pues es un sueño, o sea, es una propuesta, pero usted cuando las va a concretar se aterriza en el crudo piso, como digo yo, y en el piso usted tiene que hablar con unos y tiene que hablar con otros. Y ahí usted tiene que ceder algunas cosas, bueno, yo no le voy a apretar tanto ahora, pero le aprieto un poquito, le saco algo. Pues yo me acuerdo que es que así nos empezaron con el IVA, o sea, el IVA empezó con el 2%, después con el 4%, después con el 5%, vamos en el 19%, y eso lo empezamos hace 15, 16 años y no es más, esa aplicación. Creo que ahora podemos hacer algo parecido, que también es un reto de este gobierno, es vamos a dejar una serie de elementos para que en estos 4 años hagamos un primer peldaño, pero dentro de otros 4 otro peldaño y otro peldaño, pero en definitiva también tenemos que pensar en eso, o sea, estos cambios que se tienen que hacer en la parte de tributación es muy posible que no sean en 4 años, es posible que en estos 4 hagamos 2 reformas tributarias o 3, no sé, creo que dentro de este país las reformas tributarias casi que se dan anualmente. Ese es un trabajo de los contadores que tienen que estar estudiando todas las Mm. normas, porque en definitiva es eso, para poder decirle a sus clientes, bueno, ahora nos toca meternos por acá, ahora por el otro lado, pero creo que es eso, es cómo llego a un acuerdo para poder gobernar para unas cosas. Y no solamente estoy gobernando para la parte tributaria, estoy trabajando por la parte de las tierras, por la parte del campo, la parte de la agricultura, la parte de la industria nacional. O sea, y yo tengo de alguna manera que mirar cómo hago para aplanar esa tabla y no dejar solamente unos picos, que me parece que es el trabajo del gobierno, que tiene que mediar y conciliar entre unos y otros para poder gobernar. En definitiva es eso. Ana, ya nos puedes, ya nos escuchas bien. Prueba a hablarnos un poquitico. Ana, no, parece que la señal que tenemos con Ana está un poquitico deficiente, hombre. Es una de las... ¿Qué hubo, Ana? ¿Cómo te va? No nos está escuchando Ana, desafortunadamente, hombre. Bueno, vamos a ver hasta cuándo. A ver si nos alcanza en este espacio. Si no, y la tendremos pendiente para estas próximas conversas. Si nos está escuchando, Ana, de todas maneras agradeciéndote tu participación. Mm, Ahora que usted menciona que hay unos temas que hay que priorizar por lo menos en este primer año, que fue la urgencia pues, de hacer las alianzas con los otros sectores políticos, Sí. está el tema energético, que es el que en estos días también la gran prensa colombiana ha tocado de manera incesante, incluso yéndose de manera desleal, digo yo, en contra de la ministra de Minas y Energías. Eh, Pareciera ser que uno de los primeros avances que ha hecho el gobierno del pacto histórico es meterle la mano a los comercializadores de energía, es decir, que paren el abuso un poquitico, o intentar que paren el abuso en el costo de las facturas por el servicio de energía. En esta parte de la energía,
¿cómo la ve? Porque a pesar de todo todavía escuchamos quejas de la gente de la costa, que es como la que históricamente ha sido afectada, aunque a nivel nacional, por lo menos nosotros acá en el Cauca también estamos padeciendo esas altas cifras. ¿Usted ve posible que este gobierno por lo menos pueda meterse, si no a la gran reforma, pues minero-energética, que es el sueño de todos, por lo menos tratar de meter en cintura a las comercializadoras de energía? Vea, Omar, yo pienso que nosotros ahí tenemos que hacer el análisis de cómo se han estado prestando los servicios públicos y cómo a través de la ley 142 y la misma constitución se dijo que los servicios públicos, si bien es cierto, eran una obligación del Estado, podían ser prestados a través de licencias o concesiones a través del sector privado. Entonces, hoy lo que tenemos es efectivamente que el sector privado está prestando esos servicios. Lo que uno ve, por ejemplo, en las empresas de la costa, es que había una empresa de la costa que eran los españoles, los mayores accionistas. ¿Qué hicieron ellos? Prestaron el servicio, cobraron el servicio, pero no le hicieron mantenimiento a las redes. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, y entonces el negocio, ¿cuál era? Le entregó el servicio eléctrico para que cobrara tarifas y cobraron las tarifas, pero efectivamente cuando usted tiene que hacer una modificación de redes, cambiar cables y sobre todo en la parte de la costa por la salinidad y todas esas cosas, usted tiene que hacer una actualización de todas las redes. Entonces, ahí sí no estaba el sector privado para remediar eso, sino que venga, señor Estado, que también usted es accionista y venga aquí, entonces métale plata a esto. Creo que en eso en todos estos gobiernos, desafortunadamente, se protegió la inversión extranjera para que la inversión extranjera, de alguna manera, a través de los servicios públicos, se volviera exportadora de capitales, porque creo que nos volvimos exportadores de capitales. O sea, no cobrábamos nosotros, cobraban ellos se llevaban su parte en utilidades, en lo que fuera, y nos quedaba aquí el problema de las redes, de cómo lo hacían. Creo que se ha estado tratando de modificar, creo que empresas públicas de Medellín se están metiendo en eso, pero en definitiva también, uno ve que empresas públicas también tienen una visión de sector privado y de empresa para poder manejar ese tipo de cosas, que no sé hasta qué punto pues realmente sea viable que modifiquemos todo ese entramado del servicio eléctrico. El servicio de los acueductos es igual, o sea, nosotros tenemos el ejemplo de cómo en Antioquia estaba Acuantioquia, que era una entidad del departamento, y ya los municipios tienen sus acueductos privados y ellos los manejan y van a seguir privatizando esa parte que es elemental, el agua, la energía, que me parece que hay que mirarlos, o sea, hay que mirarlo como un modelo económico que se ha implementado y que tampoco va a ser fácil cambiar. Que se pueda llegar a algunos acuerdos frente a las tarifas, frente a que no tengan esas grandes utilidades, sino que se preste el servicio a unos costos razonables, creo que eso se puede llegar a hacer, pero hay que llegar también a consensos. Yo creo que todas esas multinacionales desafortunadamente hacen los convenios, hacen los acuerdos, y en la letra menuda, que nosotros lo sabemos, en la letra menuda decía, bueno, si esto no da, entonces me tendrán que dar algunos recursos, no sé qué cosa, pues porque en definitiva es eso, y terminan es demandando al Estado porque el negocio no les dio y ellos habían prometido que les iba a dar, que también es otra cosa a la cual se están enfrentando o nos estamos enfrentando en este nuevo gobierno que quiere cambiar las cosas. Usted me trae a la cabeza y usted y yo, y muchos de los que nos escuchan y nos ven, tenemos muy presente los famosos contratos a riesgo, ¿no? Los joint ventures de Telecom que acabaron en últimas con Telecom. Pero en ese sentido, entonces, eh, pareciera ser que es inevitable que los colombianos tengamos que padecer otro tiempito más el modelo privado de prestación de los servicios públicos domiciliarios, o sea, como usted lo menciona, agua, energía, teléfono, internet, porque si uno mira, por ejemplo, para el lado, inclusive el gas domiciliario, uno de los grandes socios de todas estas empresas, y lo digo con conocimiento porque hemos hecho la investigación, termina siendo uno de los señores más ricos de este país, que es el dueño de la banca. Uh-huh. Creo que todos saben más o menos que es el mismo de los puentes esos que se caen. Entonces uno no entiende, o sea, uno no entiende o sea, de qué tamaño es el poder de estos señores que están metidos en la infraestructura, están metidos en los peajes, están metidos en los servicios públicos y fuera de todo patrocinan políticos. Entonces,
¿Todavía nos falta fuerza para equilibrar ese poder que tienen estos señores o la ve como posible en algún tiempo cercano? Pues vea, yo pienso que el camino largo hay que empezarlo con el primer paso. Claro. Y el primer paso creo que es mostrar una intención de que hay que cambiarla. Y creo que la intención de cambiarla es donde trae toda esa bulla de los medios de comunicación grandes que están ligados al poder económico, que está ligado a los servicios públicos, a quienes nos los prestan y a todo eso, y son los primeros que dicen, no, que es que no más gobierno de Petro, que pues con 2 meses como decimos que no más gobierno de Petro. O sea, si ni siquiera hemos empezado a hacer los grandes cambios, creo que había que revisar, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, si nosotros de alguna manera, bueno, los que votamos por este proyecto, estamos esperando, creo que tenemos que darnos un tiempo y una pausa para que las cosas se hagan, porque en definitiva creo que las hicieron para que durara en el tiempo. Y creo que cuando hay alguien que dice, vamos a cuestionar esto, creo que no va a ser fácil, no va a ser en un mes, en 2 meses. Es cambiar hasta la misma filosofía de las leyes que se han hecho, donde se dice que el Estado es garante, pero que yo lo puedo prestar a través de otros. Pero lo que hay que cuestionar es, bueno, esos otros, ¿qué tan buena calidad de servicios están prestando? Dentro del tema de la energía, ahí estamos hablando con toda la generación de energía de Hidroituango y todo ese cuento de hoy. Sigue el debate de qué pasó en el 2018 con Hidroituango y por qué hoy no está generando. Y escuchaba hoy al presidente de la Asociación Antioqueña de Ingenieros de cómo esos no son problemas de ingeniería, sino son problemas éticos, son problemas morales de cómo manejo yo el negocio y que si tengo que hacer un túnel, lo tengo que revestir de cemento y el cemento tiene que ir acompañado de varilla, pero la varilla no es de media pulgada, sino le la meto de un cuarto y entonces eso me va a durar menos y los edificios se nos caen y cuando tiemblan entonces se agrietan. Creo que es esa parte de la moral y la ética que debemos de seguir manejando frente a, bueno, entonces, ¿cómo hacemos con los negocios, de los servicios públicos, de todas las cosas que creo que hay que cambiar y que en definitiva el que está ahí, pues no lo va a soltar fácil? Creo que frente a eso, yo tocaría un tema que me parece que es importante, es la apertura de las fronteras con Ujú. Venezuela, que creo que también se cerró por un problema político, más no por un problema económico. Nosotros tenemos amigos que exportaban a Venezuela camisas, pantalones, y cuando se cerró la frontera tuvieron unas pérdidas inmensas porque simplemente no pudieron pagar toda la mercancía que se había mandado. Creo que también es un proceso que hay que mirarlo con detenimiento, pero me parece que es sumamente importante tener relaciones económicas con los vecinos, sobre todo en toda la parte fronteriza, en Cúcuta, en Maicao, en todos esos municipios que en definitiva casi que tienen familia a un lado y tienen familia al otro y se van para acá y se vienen para allá. Y quitar esa parte de la ilegalidad que también es un negocio. O sea, cómo a través de la parte ilegal yo puedo subir los costos de las cosas y entonces en vez de venderla de 100 la vendo en 200 porque es un negocio, pero si usted abre la parte legal de la frontera, pues se la puede vender ya no en 200, sino en 110 o en 120, que me parece que también es importante, y eso activa la economía de todas esas zonas de la frontera, que me parece que es importante. Pero también está la otra parte de, bueno, de los grandes importadores y grandes exportadores que han canalizado eso y no quieren soltar eso, que me parece que también hay los obstáculos que se pueden presentar frente a eso. Que también es, hay unos que van a perder, hay unos que tienen el negocio redondo y se lo quieren quitar y son los que se van a pegar ahí y van a tratar de convencer a todos los que están alrededor a que efectivamente vamos a perder todos, si no hay de pronto unos que van a perder y otros van a perder menos. Sí, efectivamente, si quiere usted me tocó ese tema, Juan Pablo, porque había un titular, vi un titular en el tiempo, no, en el portal de RCN Noticias, bueno, RCN Noticias, que hace la pregunta esa es una pregunta crítica en ese tono, la pregunta, ¿y quién es, y a quiénes les beneficia la apertura de la frontera con Venezuela? Es decir, como una pregunta bastante insidiosa, ¿a quiénes les beneficia? Yo estoy de acuerdo con usted, Juan Pablo, que eso nos beneficia a todos, al otro lado de la frontera y a nosotros en últimas, porque los que realmente siempre sacaron beneficio de ese comercio con Venezuela fueron las pequeñas y medianas industrias, sobre todo ese sector de la frontera. El sector calzado de Santander es muy dinámico y perdió su dinamismo y perdieron empleos cuando cerraron la frontera. Pero me asalta una pregunta y se la quiero compartir, don Juan Pablo.
Bueno, abrimos la frontera, lo cual pues todos estamos de acuerdo de que es un gran avance, eso es un gran cambio, algo que mostrar. Pero a lo largo de esa frontera tan larga hay, y aquí ya vamos terminando porque ya nos salió el letrerito, don Juan Pablo, usted ya lo vio. De pronto nos queda la pregunta en no, tenemos 9 minuticos. Hay una cantidad de grupos de ilegalidad, usted mencionaba la ilegalidad, que es un problema serio. ¿Cómo va a hacer Petro para que dejemos en punta? ¿Cómo va a hacer Petro para meterle el cuento de la paz total a esa apertura de la frontera? Es decir, para que no sean los ilegales los que terminen poniendo los peajes y poniendo la ley en ese tránsito de personas y de mercancías con una frontera, pues ahora sí, plenamente abierta. ¿Es posible que se mezcle una cosa con la otra, paz total con la apertura, o eso habría que tratarlo por aparte? Yo creo que dentro de la idea que nosotros tenemos de paz está eso, o sea, está la parte de las fronteras, el negocio de allá, el negocio de acá, y creo que un tema que no tocamos es el de las tierras. O Mm, sea, ahí eso es un tema inmensamente grande, porque en definitiva habría que ver, bueno, entonces las tierras desde cuánto están, desde cuándo se expropiaron, desde cuándo las tuvieron los grandes poseedores de tierras para ganado, para cultivos, para la caña, para la palma, para todo eso. Si usted quiere hablar de paz, usted va a tener que hablar de todos esos problemas sociales que se han creado por la implementación de un negocio para unos pocos y que ha excluido a una cantidad de gente. Creo que ahí hay que tocar ese tema, que tampoco es fácil y no es sencillo, porque en definitiva vamos a pisar, como decía mi abuelita, vamos a pisar muchos callos ujú. y esos callos van a brincar para que las cosas queden ahí, como hemos dicho casi siempre acá. Creo que esa es de las cosas que yo insisto, tenemos que seguir analizando, mirando, tratando de escuchar y leer entre renglones una parte y otra parte, seguir masticando qué ocurre para que en definitiva no terminemos desanimándonos y diciendo, ah, entonces, ¿para qué votamos por esto si es que no hemos visto el cambio? Creo que 2 meses creo que en estos 2 meses este gobierno se ha movido mucho más que los anteriores gobiernos. Creo que ha hecho muchas más cosas que otros gobiernos. Creo que sentarse ante la OEA y echar ese discurso que a muchos no les gustó, pero yo personalmente creo que es hablar con la verdad de qué es lo que yo quiero. Creo que eso forma parte de cómo empezar un proceso. Que ojalá terminemos en una paz total o si no en una media paz, porque creo que nos ha hecho falta hace mucho tiempo. Bueno, usted tocó, si vuelvo y digo, esta es una primera de una serie de conversas sobre el tema del pacto histórico y que vamos a tener y esperemos ya contar, ojalá con Ana, a quien saludaremos, nos pudimos conectar. El tema del discurso de Petro frente a ese llamamiento, ahorita que estamos hablando de fronteras, para no salirnos tanto del tema tan abruptamente, tengo la impresión, y se lo planteo de forma de pregunta, Juan Pablo, que a través de ese discurso de Petro allá en las Naciones Unidas, estaba tomando como una especie de liderazgo latinoamericano, es decir, apropiarse de la voz de los pueblos latinoamericanos frente al norte, el norte directamente a Estados Unidos, pero sobre todo a Europa. Estaremos frente a un inicio de una toma de liderazgo de Gustavo Petro en el contexto latinoamericano, o eso todavía no. Yo pienso que eso también hay que madurarlo, porque en definitiva creo que nos ha hecho falta. O sea, aquí ha habido gobiernos que han estigmatizado. O sea, a Chávez lo estigmatizaron, a Maduro lo estigmatizaron, pero cuando hubo problemas del petróleo, entonces sí fue mi enemigo. Entonces también hay que mirar cómo las grandes potencias manejan esa doble moral. Si yo bloqueo económicamente a Venezuela, ¿por qué la estoy bloqueando? Porque políticamente no me entiendo, porque no quiero países que tengan socialismo, que no tengan comunismo, aunque discutíamos nosotros también eso, o sea, el gobierno de Petro, yo creo que no es ni socialista ni comunista, sino está tratando de hacer un cambio frente a un modelo económico que no nos ha servido. Creo que hablar de eso implica un liderazgo y ojalá que se consiga un liderazgo a nivel de Sudamérica y de Centroamérica contra todo ese modelo económico que nos han impuesto, porque es que nos lo han impuesto a raíz también de una ideología política que es tener alejados a los procesos socialistas y comunistas. Y ahí tenemos que retomar qué pasó. Lo estoy escuchando, Juan Pablo, tranquilo, así no nos quedamos con imagen. Pareciera ser, hombre, qué pena, que es una Yo creo que eso está ahí, ¿no?
ahí estamos. Bueno, ya casi nos queda y estamos como fallas de la señal. Juan Pablo, una pregunta. Esta conversa la vamos a hacer pública el domingo, este domingo. Hay elecciones en Brasil. Ujú. ¿Cómo ve? ¿Pasa Lula en primera o hay segunda vuelta en Brasil? Vea, el problema es que esos votos no dependen de nosotros, o sea, nosotros andábamos peleando si Petro pasaba en la primera o en la segunda y no fuimos capaces en la primera, nos tocó la segunda, pero creo que en la segunda nos fue mejor que en la primera, Sí, porque en eso sí. definitiva creo que el otro candidato definitivamente era un desastre y lo podemos ver hoy con todo lo que sigue pasando con ese candidato. Creo que en Brasil sigue habiendo una gran popularidad, igual que en Colombia, o sea, más de 10 millones votaron por el cambio y más de 10 millones aquí votaron porque siguiera lo igual. Creo que en Brasil podemos estar igual. Don Juan Pablo, no le quito más tiempito. De hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Entonces, vaya a tomar su tintico por allá con su señora y yo voy a Listo. dedicarme a mirar cómo editamos este video. Don Juan Pablo, le agradezco mucho.